Vamos a la palabra, queridos hermanos, y quiero invitarte a tomar tu Biblia y a seguirme en esta lectura. He denominado esta palabra cuando descubrimos nuestros temores. Mateo capítulo 14, del verso 22 al verso 33, vamos a leer la escritura ahí. Hay una historia que, si bien es cierto, es muy conocida. Queremos ver qué es lo que el Señor nos habla a través de esta palabra y a través de esta exposición que quiero compartir con ustedes. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Miremos esta historia y veamos cuando nos aparecen los miedos y los temores en alguna circunstancia. Jesús estaba predicando a la multitud y hizo un milagro portentoso, que es multiplicar los panes y los peces, porque vio una multitud hambrienta y tuvo compasión de ellos. Este es el capítulo anterior o la sección anterior a la que estábamos leyendo. Y imagínense que se calcula que más o menos 15.000 personas habían reunidas en ese sermón que el Señor estaba dando ahí, contando mujeres y niños. Y escúchenme bien, porque las 15.000 personas que se calculan eran muchísimas más que las personas que habitualmente habitaban ahí en las aldeas de Galilea. Algunos historiadores, ¿saben lo que han dicho? Han dicho que en Galilea se estaba reuniendo en ese entonces la gente para subir a adorar a Jerusalén, porque era cerca de la Pascua. Por lo tanto, había mucha gente agolpada ahí. También Juan nos da una luz en esta historia y nos dice cuál era la intención de la multitud, y por eso que el Señor Jesús tuvo prontitud para embarcar a los discípulos en una barca y que se fueran hacia la otra ribera. En Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Desconocemos el tenor de la oración a la luz de Juan. La multitud quería hacerlo rey, confundiendo los tiempos. Era prematuro que aconteciese eso en Jesús. Era prematuro que lo tomaran y lo hicieran rey. Y esto, ¿sabe lo que nos hace pensar? Que las personas que le seguían tenían una impresión errada o una expectativa equivocada acerca de Jesús, porque lo vieron hacer milagro, porque lo oyeron hablar ese sermón, porque lo vieron la multiplicación de los panes. Ellos pensaban acerca de Jesús como este hombre que les iba a librar de la opresión
del Imperio Romano. Era una distorsión del Mesías. Esa era la imagen. Por lo tanto, Jesús quería evitar la multitud. Jesús quería evitar que eso ocurriera y por eso envía a los discípulos hacia la otra ribera en una barca y Jesús se va al monte a orar solo. Déjeme hacer la última reflexión en este sentido. ¿Sabe por qué? Porque no es poco común que la gente en ese tiempo quisiera empujar a Jesús a un papel que todavía no le correspondía. Encontramos en Hechos 1, 6 y 7, encontramos un diálogo, unas preguntas que le hace la gente, como por ejemplo la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese era el empuje, ese era de alguna manera la expectativa que la gente estaba generando de Jesús, ¿no? Por lo tanto, Jesús tenía que ser muy cuidadoso, no solo con sus apariciones públicas, sino también con que la gente y especialmente los discípulos no tuvieran una expectativa que no era. Y por eso Jesús le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos. Y déjeme contextualizarlo en este paréntesis o en esta introducción que estoy haciendo, porque sabe que a veces nosotros encontramos en algunas esferas cristianas, encontramos que la gente tiene una expectativa de Dios que Dios nunca dijo. Que Dios nunca dijo. ¿No? Como que el mensaje se puede relevar o se puede hacer relevante solo en algunos aspectos. Si pareciera que Dios lo hubiera dicho, pero no. Entonces a veces se generan y se esperan algunas cosas que Jesús haga que Él no prometió. Por lo tanto, nosotros necesitamos en la Escritura descubrir el mensaje de Cristo, el mensaje redentor, el mensaje misericordioso, lleno de gracia, que nos brinda la posibilidad de ser amigos de Dios toda vez que hemos sido enemigos, de volvernos a insertar al reino de Dios toda vez que estábamos destituidos. Por lo tanto, la Escritura es lo que nos hace y nos permite entender lo que es el Evangelio en realidad. Volvamos al pasaje. Tampoco, volviendo al pasaje, como digo, tampoco el pasaje nos habla de la duración de la oración que Jesús hace. Si nosotros pensamos que despide a la gente y a los mismos discípulos en el atardecer, la Escritura señala que en ese entonces cuando ocurre este episodio, estaba entre la cuarta vigilia, y eso era entre las 4 y las 6 de la madrugada. Por lo tanto, lo más probable es que Jesús estuvo cerca de las 6 de la tarde hasta cerca de las 4 y 6 de la madrugada, solo en oración. Y ahí se genera una situación que nos debería hacernos pensar, y me encantaría que lo pudiera usted tomar y capturar en este tiempo. Y miremos el texto para que nos ayude en esto. Lo primero que quisiera destacar de esto es el ejemplo de Jesús. Y déjeme repasar un poco el contexto. Jesús está con una multitud, está gente de todos lados, Él está hablando un mensaje ahí y dice que Él tiene compasión de ellos y los ve hambrientos por haber estado todo ese tiempo oyéndolo el mensaje, y desafía a los discípulos para que ellos le den de comer. Entonces, la gente que estaba ahí obviamente se vio impactada por la palabra, pero también por el milagro hecho de multiplicar los panes y los peces. Pero mire, el acto siguiente de Jesús, después de apartar o de encaminar o de enviar
a los discípulos en esa barca, lo que Jesús hace es apartarse a orar. Entonces, el primer principio en este sentido tiene que ver con esto. Jesús nos da un ejemplo notable aquí, que todo lo que se puede hacer por la gracia de Dios en público obedece a una realidad más íntima. Obedece a una realidad escondida, obedece a una realidad en lo secreto, obedece a una realidad que no es pública, que no es de uso común y que no toda la gente lo puede ver. Ese es el ejemplo que Jesús nos da después de haber hecho un milagro, como digo, después de haber saciado el hambre de la gente, Él se aparta a orar. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros entendamos que la fortaleza de nuestra vida viene desde el cielo, que la fortaleza de nuestra vida, entendiendo que no tenemos ninguna, nuestra vida es incapaz, nuestra vida es absolutamente inadecuada para poder servir a Dios y para poder obedecer a Dios, es que se hace absolutamente crucial que nosotros podamos apartar nuestra vida en esta intimidad con Dios, de volver a lo secreto, de volver al Padre para que Dios nos ministre, para que Él nos enseñe, para que Él nos dirija, para que Él nos capacite para vivir esta vida que vivimos, esta vida cristiana, con ninguna capacidad nuestra. Ya he dicho esto, somos inadecuados. No hay fortaleza nuestra, no hay capacidad nuestra que nos haga vivir exitosamente esta vida cristiana. Por lo tanto, lo que necesitamos es la gracia de Dios. Es la ministración de la gracia de Dios sobre nuestra vida para que podamos ser capacitados y vivir en lo público. Nadie puede ser relevante en lo público si no lo es primero en lo íntimo, en lo de Dios, en lo que Dios es capaz de darnos en medio de esta intimidad. Así que la exhortación aquí, ¿sabe cuál es? Vuelva al lugar secreto, vuelva a la oración, vuelva a la intimidad, vuelva a buscar de Dios. Aparte un tiempo para que Dios hable a su vida, para que ministre a su corazón, para que también el efecto público pudiera traer la gloria de Dios hacia otros que no conocen al Señor. Amén. Así que el primer consejo aquí tiene que ver con volver a la intimidad. La segunda cosa, ¿sabe? Quiero dividirlas en tres, porque son nuestros miedos. Y yo veo en esta escritura tres tipos de miedo, o tres miedos que se manifiestan en los discípulos aquí. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Las situaciones límite nos hacen aparecer esos miedos que no sabíamos que teníamos. Miedo a lo desconocido, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida, miedo a la ausencia, miedo a la pandemia, miedo a la cesantía, miedo a sufrir en la vida. Por lo que el miedo nos paraliza, nos interpela. ¿Sabe por qué? Porque va descubriendo lo que hay en nuestro corazón. Nos genera ansiedad. Porque no sabemos cómo lidiar con estos miedos que tenemos. Ahora estamos viviendo en esta pandemia y no sabemos lo que va a ocurrir. Las noticias nos mantienen aquí de alguna manera atentos, pero también nos genera una cierta incertidumbre y una ansiedad de no saber lo que va a ocurrir. Bueno, esos son los miedos que a veces aparecen en nuestra vida y que muchas veces no somos tan conscientes que los tenemos. Pero déjeme decirle algo, que me encanta esta parte o esta historia. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios hace es tratar con nuestros miedos. Lo que Dios hace no es normalizar nuestros miedos. No decirnos, mire, tú eres humano y está bien que te... No. Lo que Él hace es tratar nuestros miedos. Y esto es lo que quiero plasmar en esta palabra, ¿no? Hay tres miedos en esta palabra. El primero
el miedo a la ausencia de Dios. Lo segundo es el miedo a su presencia. Y lo tercero es el miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Miremos el primero, el verso 22. El primer miedo es a la ausencia de Dios. ¿Sabe? En medio de una crisis nos cuesta identificar dónde Dios está, dónde Dios actúa en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Nos cuesta identificar dónde está Dios. En el contexto de esta historia, ellos están en una barca débil, están en medio de una tempestad, están con el viento en contra. Era usual que ocurriera eso en el mar de Galilea, con una barca que no saben si va a resistir. Ahí es donde aparecen los temores. Sí, y lo más probable, ¿sabe? Lo más probable que estuvieran ahí pensando, el Señor no está con nosotros, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Qué puede pasar con nosotros en el medio de esta tormenta? ¿Lograremos llegar al otro lado de la ribera? Y se producen estas sensaciones internas de temor. Aparece aquí nuestra indefensión, aparece aquí nuestra incapacidad de lograr la ayuda de Dios. Y sabe, y en el contexto de lo que estaba ocurriendo con los discípulos, es que todavía estaba en la retina de ellos el tremendo milagro visto alimentando a esas 5,000 o 15,000 personas. No sabían cómo Jesús podía actuar si no estaba ahí con ellos. ¿Sabe? Marcos capítulo 6 en el verso 52 lo dice muy bien. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón. Estaban atónitos. Estaban ahí perplejos. En su mente estaban ahí tratando de entender lo que pasó con los panes y los peces. Cómo se alimentaron 15,000 personas con unos pocos panes y peces. No estaban siendo conscientes del milagro que habían presenciado recién. Por lo tanto, el temor no les permitía ver que el Señor Jesús ya lo había hecho antes. Antes ya había calmado una tempestad en el capítulo 8 de este mismo libro. Ya lo había hecho antes. Jesús, y en esa historia, Jesús sí estaba con ellos en la barca. Y dice que él estaba durmiendo y se levanta esta tempestad. Y los discípulos otra vez entran en temor, otra vez entran en esta ansiedad. Y dicen, Señor, ayúdanos porque perecemos. Entonces Jesús ahí se levanta y puede calmar el viento y la tempestad. Escúcheme, a veces en medio de la crisis se nos olvida lo que Dios ya hizo. Se nos olvidan las palabras que Dios ya profirió para nosotros. Se nos olvidan las promesas que Dios nos dio a nosotros. Por eso es que la ausencia de Dios es un temor que nos paraliza y no nos permite en realidad encontrarnos con este Dios que lo que hace es de alguna manera decirnos en su promesa, en su verdad clara, decirnos, ¿sabe qué? Yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros hasta el final de los días. Por lo tanto, nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra verdad, ¿sabe cuál es? Es que no necesitamos ver a Dios para saber que Dios actúa. No necesitamos saber qué Dios está haciendo para saber que Dios lo hará. No necesitamos tener una presencia visible de Dios para saber que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de tu temor, que Dios está en medio de tu dificultad, que Dios está en medio de tu tormenta y que Dios te sacará a victoria. El segundo miedo que vemos aquí es a su presencia. En el verso 26, los discípulos se turbaron cuando vieron a Jesús venir caminando sobre el mar. Ellos dijeron, es un fantasma. No pudieron identificar a Jesús en medio de su crisis.
Uno de los grandes desafíos de nuestras crisis y miedos es poder ver cómo Dios actúa y cómo Él está presente en medio de la crisis. Muchas veces nos dificulta verlo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en esa intimidad inicial, porque desconocemos en la revelación escritural de cómo Dios actúa, porque nuestras emociones y nuestro corazón nos engañan. Nos engaña, ¿sabe? Nosotros tenemos la tendencia a mirar las circunstancias, tenemos la tendencia a mirar lo que nos está ocurriendo. A veces somos tan sensoriales que no nos permite identificar a Dios obrando en medio de la crisis. Y pareciera que no pudiéramos reconocer en esto que me está ocurriendo, en esta desgracia que estoy viviendo, en este conflicto que estoy viviendo, en este temor que se apodera de mí. Pareciera que no pudiera identificar que Dios está en medio. Escúcheme, Dios lo prometió, Dios está en medio. Él no te dejará, Él no abandonará tu vida. Él va a estar ahí como un poderoso gigante, como decía Jeremías. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es entender esto, tener la convicción, y cada vez que entremos en una prueba, cada vez que estemos en medio de la tormenta, en el mar de Galilea, ahí, escúcheme, el panorama era sombrío y no podemos nosotros restarle al panorama, ¿sabe? No había luz de la ciudad, no había. Por lo tanto, la oscuridad era inmensa, y en medio de ese mar de Galilea se levanta esta tormenta y los discípulos en medio. Por lo tanto, era sombrío, había posibilidad de cualquier cosa. Pero ellos en medio de la tormenta no pudieron reconocer a Jesús. No pudieron reconocer que ahí en medio de ese temor también estaba el Maestro. Yo te quiero exhortar, escúchame. Yo te quiero exhortar, si hay en tu corazón en este tiempo estos temores que se pueden levantar que describí hace un momento, escúchame por favor. Lo que necesitamos hacer es lo que Jesús hizo inicialmente. Vuelve a la intimidad, vuelve a lo secreto, vuelve a la Escritura, vuelve a encontrar al Dios de la palabra, vuelve a encontrar al Dios de la revelación, vuelve a encontrar al Dios de tu corazón. ¿Sabe? Porque Él te alienta, porque Él te desafía, porque Él te anima, y porque además tú puedes reconocer que en medio de tu crisis está también el Señor. Por eso que no demoró, escúcheme, no demoró la voz para decir ten ánimo. No demoró la voz para decir ten ánimo. Y no importa lo que estés viviendo ahora, no importa si estás paralizado ahora. A mí me encantaría que tú oyeras hoy esta frase o esta palabra que el Señor le dijo a los discípulos: no temas, ten ánimo. Y Él se manifiesta dentro de la crisis. Él se manifiesta dentro. Él interviene en medio de la crisis y dice: yo soy. No temas. Wow. No puedo profundizar en ese yo soy, pero escúcheme. Toda la potencialidad de Dios está en la escena en medio de la crisis. Entonces, la intervención del Señor en medio de tu crisis tiene la capacidad, ¿sabe de qué? De sanar el temor de la ausencia de Dios. Esa pregunta que a veces hacemos, ¿será que Dios está? ¿Que no? Escúcheme, Dios es capaz de sanar el temor de la ausencia, y ahora es capaz de sanar esta falta de capacidad de descubrir a Dios en medio de mi crisis. Él está hoy día diciendo: no temas, ten ánimo, yo soy. No temas, ten ánimo, yo soy. Esas palabras lo que deben hacer es rebotar en tu corazón y lograr identificar y decir: yo soy, no temas, tranquilo. Estoy en medio de la crisis, no te he dejado solo en esta situación. Por lo tanto, ten ánimo, yo soy, no temas.
El tercer temor es a lo nuevo de Dios. Escúcheme, Jesús no quería calmar la tempestad, como ya lo había dicho. No quería calmar la tempestad, porque ya lo hubiera hecho. Ya lo había hecho antes, como ya cité. Sino lo que él quería es enseñarles a andar en medio de ella. Es enseñarle a los discípulos cómo enfrentar la tormenta, cómo salir de la dificultad. Y ese es uno de los grandes desafíos de tu vida. Ese es uno de los grandes aprendizajes que necesitamos tener en la vida. ¿Sabe por qué? Porque no es más cómodo lo que tenemos. Porque el desafío es cómo nosotros reformamos nuestra vida, cómo nuestra vida es interpelada en relación a cómo enfrentamos nuestros conflictos, la forma en que hemos enfrentado nuestros conflictos. Pero Jesús nos está aquí y el miedo y el mismo Jesús nos está interpelando. Nos está interpelando, ¿sabe por qué? Porque en el fondo Él nos está diciendo, ¿sabe? Hay una forma distinta de enfrentar la crisis. Hay una forma distinta. Si tú tenías una forma, yo quiero decir que Dios te va a sacar de esa crisis mirándolo de una forma distinta. Si tenías una sola lectura, si tenías una sola actitud, lo que Dios te va a mostrar en este tiempo que hay una forma distinta de mirar la vida. Hay una forma distinta. ¿Sabe? Aquí se levantan las seguridades. La barca pudiera representar la seguridad de los discípulos. Entonces se levantan seguridades porque tengo buena salud, porque tengo trabajo, porque tengo mi familia alrededor, todo. Escúchenme, Dios mueve una pieza y eso ya no lo tenemos. La crisis lo que hace, como dije al principio, es revelar la fragilidad de nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos un soporte mayor que eso. Por lo tanto, lo que Jesús nos está queriendo enseñar aquí, ¿sabe? Es a andar por sobre la dificultad y la crisis. Hubo uno de ellos que se atrevió y Jesús lo llamó para ir. Ese fue Pedro. Salir de la seguridad de nuestra forma en la que vivimos muchas veces en nuestra vida. E ir y ver cómo Dios actúa en medio de la crisis, en medio de la tormenta. Entonces nosotros necesitamos atrevernos. Estamos desafiados y te quiero desafiar. Y escúcheme, no importa cuál sea, no importa la característica de tu tormenta, no importa el dolor de tu corazón, no importa lo que estás viviendo hoy, yo te quiero desafiar. Y por eso digo que la palabra te interpela, porque yo te quiero desafiar. ¿Y sabe a qué? A esto. Ahora, el elemento que le unía a Pedro, a esa invitación que le hizo, ven, sal de tu comodidad y ven, ¿sabe cuál era? En esa invitación a ver con los ojos de Dios, a aventurarse y ver cómo Dios lo haría, ¿sabe? Lo vincula solo la fe. La invitación de Jesús a Pedro era ignorar la circunstancia. La invitación de Jesús a Pedro era para caminar por sobre la crisis. La invitación que Dios te hace en este tiempo, ¿sabe cuál es? Es esa, invitarte a andar por sobre la crisis y a invitarte a ignorar las circunstancias que te rodean, aun cuando sean fuertes y aun cuando te dicten cosas, aun cuando los expertos en medio de este coronavirus te digan, ¿sabe? Esto viene mal. Escúchame lo que te voy a decir, lo que el Señor te está desafiando en este día. ¿Sabe qué? Es andar por sobre. Es andar por sobre la crisis. Es salir de tu seguridad y poner los ojos en Jesús y vinculado a través de la fe. Escúcheme por esa razón. Es que cuando Pedro comenzó a mirar las circunstancias, y ojo, cuando Pedro comenzó a mirar las circunstancias, ¿sabe lo que le volvió a su vida? El temor. Por lo tanto, la enseñanza tiene que ver con cómo manejamos el temor. Y cuando miramos por la fe a Jesús,
que nos invita a este desafío, la verdad es que las circunstancias se hacen nada y la tormenta se hace nada. Entonces, en medio también de ese hundimiento de Pedro, lo que nos muestra, ¿sabe qué? Lo que es que nuestra vida humana es incapaz. Es incapaz de responder al desafío de Dios. Es incapaz de vivir una vida fructífera, productiva en el Evangelio. Es incapaz una vida cuando le sacamos los ojos a Jesús. Entonces lo que esto nos enseña a esta fragilidad que le hablaba al comienzo. A esta fragilidad, a esta indefensión. A ser capaces de vivir en un mundo caído. Lo que necesitamos es que el Señor mismo nos invite a este desafío, porque no es posible caminar en un mundo caído si no miramos a Jesús, si no volvemos nuestra mirada al Señor. Por eso es que las circunstancias se harán nada cuando por la fe podemos nosotros responder a Jesús. Por lo tanto, ese es el desafío. Por esa razón es que el Señor lo reprende y le dice, hombre de poca fe. En otras palabras, ¿sabe que veo que el Señor mismo le está diciendo, si hubieras permanecido tus ojos en mí a través de la fe, no te hubieras hundido? ¡Wow! Porque es un secreto, no es un secreto, ¿no? Porque está en la Escritura, pero nos debe dar a entender es que en medio de la crisis es donde tenemos que volver a la intimidad. Y se terminó el curso. Y se terminó el curso que el Señor Jesús estaba dándole a los discípulos en medio de la crisis. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Pedro comienza a hundirse, Jesús le toma, ¿no? Y le sube otra vez a la barca y la tormenta desapareció. Por lo tanto, tengo plena certeza de lo que que el Señor le estaba enseñando a ellos cómo manejar el temor. Pero podemos ver el amor de Dios al encontrarse otra vez con nuestro fracaso. Él extendió su brazo para socorrerlo. Escúcheme, si existe la posibilidad en tu vida de caer y no entender la enseñanza que tiene tu crisis, ¿sabe? Aún así Dios no te va a desamparar y Dios no te va a dejar solo. Él no va a dejar que te hundas. Él no va a dejar que te hundas en tu finanza, en tu economía, no va a dejar que te hundas en un problema familiar, no va a dejar que te hundas en tu tristeza y en tu dolor. ¿Sabe? Él te va a tomar de su mano y te va a volver a poner en la barca. Él te va a volver a poner en un lugar de seguridad. Él extendió su brazo para socorrerlo. No importa cuánto tiempo te demores en vencer tus miedos. Cada vez Dios estará allí para sostenerte y ponerte otra vez en carrera. No tengas duda de eso. Hay un brazo restaurador. Hay un brazo que te da la oportunidad. No importa las veces que fallan, Dios no abandona a sus hijos. Déjeme concluir. Temor a la ausencia. Temor a no saber si Dios está en medio de tu crisis. Trae una firmeza en tu corazón. Él está como un poderoso gigante. Y Él estará contigo hasta la consumación de los tiempos. Y no necesitas verlo. No necesitas saber qué está haciendo para que Dios esté. Temor a su presencia. Es posible identificar el propósito y es posible identificar la presencia de Dios en medio de tu crisis. No es un fantasma, no son las circunstancias, sino que es Dios mismo en medio de la crisis. Hay un ejemplo que viene a mi mente cuando Daniel y sus amigos entran al horno, ¿no?
en la sentencia que le dio el rey. Y dice que entran 3 y la imagen que se veía en el horno eran 4. Ellos sí sabían que en medio de la crisis Dios no lo iba a abandonar. Y ellos sí sabían que en medio de la crisis Dios estaba ahí, estaba con ellos. La tercera cosa es temor a lo nuevo, escúchame. Aprende a vivir no mirando las circunstancias. ¿Sabe? Dios tiene un nuevo tiempo en el sentido de darte a ti la oportunidad para volver a vencer tus miedos, para volver a vencer tus temores. ¿Cómo Dios lo hará en tu crisis? Acepta la invitación de Jesús, querido. Acepta la invitación de Jesús. Y Jesús amorosamente le dice a Pedro, ven, ven. Lo que necesitamos en este tiempo, en medio de tus miedos, de tus incertidumbres, en medio de tus conflictos, en medio de la escasez que ha producido esta pandemia, acepta la invitación de Jesús. Ven, refúgiate en Él. Y comienza como comenzó esta historia. Jesús en el monte, orando. Lo que le separa a Pedro de esa posibilidad, ¿sabe qué fue? Es que él miró más la circunstancia que al maestro. Y yo te invito a mirar más al maestro que a las circunstancias. Por lo tanto, aprende a caminar por sobre tus temores. Oremos. Señor, gracias, porque tú no nos dejas solos en medio del conflicto y en medio de la dificultad. Y gracias porque, Señor, en esa crisis en la que vivimos, y no importa el nombre, y no importa la intensidad emocional en la que la estamos viviendo, lo que sí importa es que primero tú estás en medio, y segundo podemos identificar que tú estás en medio, y lo tercero es que tú nos invitas, Señor, a vivir por sobre las circunstancias. Señor, infunde fe en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo reparta fe a nuestra vida, Señor, para poder mirarte a ti en medio de la crisis. Señor, tú no nos dejarás hundirnos, sino que tú nos extenderás tu mano para sacarnos de la dificultad en la que estamos. Solo enséñanos no a mirar las circunstancias, no a mirar las crisis, no a mirar la falsa seguridad que tenemos, sino a mirarte a ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Señor, gracias, porque tú estás en medio de esta crisis y porque tú estás en medio de mi crisis. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho. Que tengan una buena semana. Conéctese durante la semana. Reciban un abrazo. Dios les bendiga mucho.